Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía a Fondo. Iniciamos un nuevo capítulo de nuestro programa y esta noche tenemos un tema bien polémico. En un ratito les voy a explicar ya de qué vamos a hablar hoy. Antes quiero saludar a mi compañera Paula Casbo. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, y también a toda la teleaudiencia. Y bueno, antes de entrar a presentar ese tema, Robert, conviene hacer algunas aclaraciones, algunas menciones. Esta semana el Ministerio de Hacienda procedió a la colocación de alrededor de 100 millones de dólares de bonos. La deuda pública está por los 7.000 millones de dólares más o menos, y fue durante el gobierno de Horacio Cartes, que está terminando, que se produjo ese aumento exponencial. Me gustaría presentar ahora a nuestros invitados. Está el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el ingeniero Héctor Cristaldo. ¿Cómo estás, Héctor? Bien. Bienvenido. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Paula. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con usted y con Manuel. Estamos para analizar lo que venga. Bueno, y está el doctor Manuel Riera, vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, gracias, Roberto. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por la invitación. El tema de esta noche tiene que ver con un equipo técnico conformado. Se habla de la posibilidad de plantear una serie de ajustes impositivos. Y esto es muy importante, ojo con este tema, porque de acuerdo a las informaciones que están trascendiendo, hay posibilidades de que se presente un proyecto de ley que va a tocar una serie de impuestos. Y estas modificaciones podrían afectar directamente, golpear a algunos sectores de la economía. Por supuesto, hay un representante de ese equipo, el futuro ministro de Hacienda, el doctor Benigno López, que salió a hablar públicamente de esto. Él dice, no, por ahora no hay un proyecto de ley. Estamos a la espera de las conclusiones que tenga este equipo técnico y a partir de allí vamos a plantearnos si se lleva o no una discusión al Congreso para modificar el régimen impositivo. Esta es un poco la situación, Paula, que se está planteando a partir de esta conformación que se dio a conocer hace como 2 o 3 semanas. Y en paralelo, a los medios de comunicación, a los periodistas, nos toca informar casi a diario sobre casos de uso clientelista de los recursos públicos. Petropar, por ejemplo, que esta semana entregó algunas gratificaciones justo al final del periodo presidencial, como ya ocurriera en su momento antes de las elecciones internas. Quiero preguntarle a Héctor Cristaldo primero qué informaciones maneja el sector productivo. En el caso concreto de la Unión de Gremios de la Producción, ¿hay detalles? ¿Qué es lo que saben, Héctor, con respecto a esto? Bueno, son rumores más que nada porque acceso a la documentación oficial, al documento base que están usando para trabajar, no tuvimos. Es más, presentamos una nota en conjunto con la Cámara de Comercio y Servicio a la ministra solicitándole el acceso a la información para poder evaluar. Pero más que eso, la preocupación surge de que en lugar de mirar el lado del gasto, se comienza por mirar el lado de los ingresos de nuevo. Se le va a pedir más esfuerzo a la misma gente que siempre se le pide el esfuerzo a la gente que está en la formalidad, y del lado del gasto no figura en el diccionario el tema gasto, y vemos mucho mal gasto, vemos mucho clientelismo, vemos mucho privilegio en algunos sectores de la función pública. Y creemos que tenemos que comenzar a construir por ese lado. Hablemos primero del gasto. El problema está en el gasto más que en el ingreso, porque el ingreso con la reforma tributaria del 2004 pegó un salto enorme, pero el gasto aumentó en mayor proporción y no se ven los resultados. ¿Se hizo algún esfuerzo real durante el gobierno que se acaba por reducir ese paquidérmico aparato estatal que tenemos? Bueno, se habla de que no se contrataron, no hubo nombramientos, no se amplió, pero tendríamos que ver los números. Lo que nosotros estamos viendo en nuestro sector, y siempre nos llamó la atención y estamos mirando, es el famoso rubro 800, que es el rubro de transferencia en el Ministerio de Agricultura, en el INDER, el FIDE, y ahí vemos un montón de dinero y los resultados no llegan. Las cifras asustan, son alrededor de 80 millones de dólares por año que van en esos rubros. Ese es lo que nosotros llamamos la fiesta patronal de Guarambaré. Se suben al campanero y tiran vito, pero en Guarambaré tiran su plata. Acá es la plata del Estado lo que se tira, y con pollito, con pala, con machete, con carretilla.
no vamos a solucionar el problema del desarrollo rural. Me gustaría preguntarle al doctor Riera, ¿cómo cayó esto en el sector ganadero, doctor? ¿Qué dicen ustedes que son de, digamos, un rubro que hoy está teniendo, digamos, un monto importante, una participación importante en la economía? ¿Qué dicen los ganaderos al respecto? Al igual que acaba de señalarte esto, nosotros insistimos en el tema del gasto, ¿verdad? No solo en el gasto, sino en la calidad del gasto. Yo le decía a Paula antes de entrar, le decía, hasta cuando tu mujer te dice, tenemos más gastos, lo primero que uno dice, vamos a ver los gastos, quiero más plata, pero vamos a ver los gastos, y se empieza a analizar los gastos. Y después recién se habla de poner más plata. Y a la mujer la queremos, al Estado no le queremos. O sea que imagínate la preocupación que representa para nosotros que se forme una comisión a iniciativa de un gobierno que se va dentro de 2 meses, en aquel entonces cuando se creó la comisión, para resolver un problema del gobierno que viene, en donde sabemos que hay división interna. No tiene mucha lógica que se haya hecho esa comisión para hacer un análisis de la situación tributaria del país. Y en segundo lugar, si los rumores se llegaran a confirmar para el sector de la ganadería, es muy preocupante. ¿Por qué? ¿Por qué es preocupante, doctor? Y ¿Qué es lo que puede pasar? una de las cosas graves es si aumentan el IVA al 10% en la carne y se mantiene la retención del 70%, probablemente el sector productor de carne se va a llenar de crédito fiscal que todo el mundo sabe que el Estado no devuelve, no está devolviendo los créditos fiscales. Aparte de la burocracia que tiene hacerte reconocer un crédito fiscal. Se está hablando de equiparar el IRASI a el IRAGRO o el IRAGRO al IRASI, y no se puede comparar el ejercicio fiscal de un negocio comercial o industrial con el ejercicio o el proceso de la ganadería o de la agricultura, en donde un ejercicio fiscal no se concilia con el proceso ganadero o el proceso agrícola, que no coincide con el 31 de diciembre. Es más, el propio Estado cambió la fecha de cierre de balance del sector productivo o de los ganaderos por lo menos a mediados de año, porque las cosechas, las zafras, no coinciden con el año fiscal. Además, esto nos traería el problema de que no vamos a poder arrastrar las pérdidas. Y todos sabemos que en ganadería y en agricultura hay un año bueno, otro año malo, o 2 años malos, un año bueno. Entonces, no pueden hacernos como en el comercio o en el sector financiero o en la industria, ¿verdad? En donde el año bueno o el año malo te permite matar las pérdidas en el ejercicio. Por decirte algunas cosas, ¿verdad? Que son preocupantes. El doctor Riera maneja algunos detalles, por lo visto, de lo que se está discutiendo. No, leí en la prensa. Porque si se habla de aumentar al 10% el IVA, estamos hablando ya de una medida concreta. Pero yo quiero insistir un poco al ingeniero Cristaldo. Yo sé que él tiene siempre buena información, por eso quiero insistir. ¿Qué es lo que se habla que podría ocurrir, Héctor? Si tenés realmente, aunque sean trascendidos, a mí me interesa mucho, porque yo sé que siempre hay, de alguna manera uno se va enterando de lo que está ocurriendo dentro de ese equipo técnico, ¿verdad? En general, hay una entrevista de la ministra Lea Jiménez donde da algunas pistas. O sea, la ministra ya habló y dio algunas pistas de lo que podría ocurrir. Sí, en una entrevista hace cerca de un mes. ¿Y qué dijo, Héctor, que yo no estoy recordando? Ahí está el tema del 10% del IVA que mencionó Manuel, que va a generar una descapitalización en el sector porque al no recuperar los créditos, el IVA funciona muy bien cuando es para el mercado interno y es un ciclo donde el consumidor final termina pagando, pero al ser exportación ya el mercado externo no te va a comprar el impuesto y entonces ahí ya es regresivo en los precios. También mencionó lo de equiparar los impuestos a la renta. También está el tema del IRP que no está resuelto. Hay inconstitucionalidades en curso, más de 400 casos. Están llegando el momento del vencimiento y las reglas del juego se cambiaron, generando una volatilidad y una imprevisibilidad enorme. Y allí un detalle que es muy importante porque esto se dijo públicamente. La ministra de Hacienda, yo recuerdo que en algún momento había dicho, ingeniero, que el impuesto a la renta personal se creó con un objeto más formalizador y hoy tiene que tener ya un perfil más fiscalista, más de recaudación.
había dicho ella públicamente. Sí, O sea, eso significa aumentar la tasa y progresividad en las tasas. Se está hablando de eso, se está hablando, corrió ahí por WhatsApp que hay la tasa máxima va a subir 50% de la tasa, del 10 al 15. Eso es 50% de aumento. Para quien factura a partir de 250 millones de guaraníes al año. Ese es un sueldo de un gerente de 20 millones de guaraníes por mes. Y todavía el año que viene recién se incorpora la última camada del impuesto a la renta. Lo ideal sería terminar eso y evaluar la eficiencia de ese. Y va a ser gente que factura 72 millones de guaraníes al año. 6 millones de guaraníes por mes va a estar pagando 8%. Entonces, creemos que antes de hablar, volvemos a insistir, antes de hablar del ingreso o de tocar impuestos, hablemos de mejorar la calidad del gasto. El problema es el gasto, el problema no es el ingreso. ¿Y el descontrol a la economía subterránea? Y la informalidad y el contrabando, y ahí comenzamos la letanía. No queremos entrar en eso, pero creo que dentro del gasto público, sí, también hay que trabajar, pero para nosotros el énfasis tiene que estar en la calidad del gasto público. Porque se está malgastando, se está despilfarrando y se está privilegiando a algunos sectores dentro de la administración pública en detrimento del esfuerzo que la gente que trabaja, produce y genera riqueza genuina. Yo le quiero recordar tanto al doctor Riera como al ingeniero Cristaldo, que me acuerdo perfectamente, una gran discusión que se tuvo con el entonces ministro de Hacienda Dionisio Borda cuando se planteó la ley de adecuación fiscal. Se insistió mucho en la necesidad de, bueno, ¿qué plantean con los gastos? O sea, si le vamos a aprobar una reforma impositiva, ¿qué nos dan a cambio, ¿verdad?, para la sociedad? Eso fue lo que se planteó en su momento. Y yo recuerdo que se firmaron acuerdos con los gremios empresariales. Les quiero preguntar, hoy los gremios, entiendo por lo que están diciendo que no hay posibilidad de firmar un acuerdo en estas condiciones. Aquella vez, Roberto, uno de los puntos del acuerdo del 2003 era que el Estado se comprometía a revisar el gasto y la calidad del gasto. Se comprometía a aumentar la base tributaria, se comprometía a resolver el problema del contrabando que dice, o de la informalidad que dice Paula, y sin embargo lo que se cumplió es solamente el aumento del impuesto y nada más, ¿verdad? Y encima en los últimos tiempos tuvimos una confusión generalizada sobre la manera de interpretación de la ley, que vino interpretándose de una manera normal en base a un decreto y nos cambian el 24 de diciembre de hace 2 años, creo que nos cambiaron las reglas de juego, un escándalo sin límite. Entonces, realmente pareciera que hay una avidez. Nosotros reconocemos la voracidad del Estado, nosotros reconocemos que el Estado es insaciable y nosotros reconocemos que tenemos que luchar para defender la libertad del ciudadano común. Pero yo te quiero insistir, doctor. ¿Van a firmar o no van a firmar en estas condiciones un acuerdo? Porque yo le escuché decir al futuro ministro de Hacienda, nosotros vamos a buscar un pacto social en base a esto. Es que si no lo hace, Roberto, si no busca ese pacto y si no establecemos reglas claras, yo no creo que el sector privado esté dispuesto a aceptar simplemente la imposición sin resistencia. Yo le decía a Paula, antes de que se creara el Estado, el depredador del hombre era otro hombre, dado que estamos en la cima de la cadena. Hoy en día es el Estado, la lucha es contra el Estado. Y le decía yo a Santi Peña cuando era ministro de Hacienda, yo te reconozco el legítimo derecho de intentar meterme la mano en el bolsillo, que es lo que ustedes saben hacer, pero no me prive a mí el derecho de pegarte todas las veces que lo intente. Entonces nosotros tenemos que defendernos, porque el Estado no nos va a defender en esto. Bueno, estamos esta noche con el ingeniero Héctor Cristaldo, con el doctor Manuel Riera, y nosotros hemos preparado un sondeo, Paula, que tiene que ver con, estamos a pocos días de la asunción de un nuevo gobierno. ¿Qué es concretamente lo que preguntamos a la gente? Le preguntamos a la gente qué es lo que espera del próximo gobierno y estas son algunas de las respuestas. Mucho, mucho y demasiado, y le deseamos todo el éxito del mundo porque se merece, es un joven que merece darle la posibilidad. En educación, por ejemplo, es lo que más estamos esperando de él, por sobre todas las cosas, pues realmente necesitamos educación. Estamos esperando principalmente una seguridad
para todos, porque la seguridad, sin seguridad también no podemos andar. Ahora ya para la tercera edad, para los jóvenes ya no hay edad, todos corremos peligro. Entonces esperamos lo mejor de él y le deseamos el éxito del mundo. Que haga buen su papel. Tengo confianza en él. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo hablando sobre la posibilidad de un impuestazo ya en el arranque del gobierno de Mario Abdo, esta noche en compañía del señor Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción y de Manuel Riera, vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay. Yo tengo una pregunta, Robert, si me permitís, que tiene que ver un poco con esta justificación alegada siempre que se habla de la posibilidad de tocar el régimen tributario. Siempre dicen que necesitamos un sistema más progresivo, más justo, y en contrapartida, por ejemplo, están hablando de subir la alícuota del IVA, de equipararla o de dejarla en un 10%. Sabemos que hoy hay productos de la canasta básica familiar, por ejemplo, y también medicamentos que están tributando un 5%. ¿Cuál sería el impacto de esa suba al nivel micro, digo? Porque va a ser un tema que le afecte directamente a la gente. Yo creo, Paula, que eso sería trágico. Si llevan el IVA, que es la caja del Estado, al 10%, en el afán simplemente de recaudar, van a Hoy la tasa general es del 10%, hay que recordar. Sí, pero no aplicada a estos rubros, ¿verdad? Entonces, al llevar todo al 10%, van a aumentar significativamente la caja, pero van a afectar a las personas menos favorecidas, porque el IVA afecta a todo el mundo en la compra de todos los productos. Y el discurso no es convincente porque primero nos comparan con quien no nos pueden comparar. Es decir, nos comparan con Argentina y con Brasil, y Argentina y Brasil tienen una economía desastrosa, un presupuesto deficitario y una crisis significativa que viene arrastrando hace muchos años por culpa del sistema en donde se dedicaron a aumentar impuestos sin ton ni son, ¿verdad? Y te hablan de la presión tributaria. Y dicen, la presión tributaria de Paraguay es la más baja. Y finalmente, ni podemos compararnos con gente que no debiéramos compararnos, ni siquiera el problema es solo la presión tributaria, porque se olvidan de la presión fiscal, que está compuesta por otros costos no tributarios, como los servicios sociales y todas esas cosas. Y además tenemos una inmensa cantidad de problemas en Paraguay que tienen que ver con la ineficiencia del Estado, que ya es casi proverbial, en donde el productor tiene que cargar con unos sobrecostos que supuestamente están soportados por sus impuestos. Por ejemplo, yo pago energía eléctrica y pago una energía eléctrica cara porque a Itaipú y a Yacyretá se le saca dinero para servicios, para cuestiones sociales, una especie de tributo indirecto. En vez de mandar el dinero a la ANDE para que la ANDE haga extensiones eléctricas y baje el costo de la energía. Pero finalmente eso nos cuesta a nosotros. Finalmente uno paga una energía que se corta cada 10 minutos, hay que poner un generador, hay que tener combustible, hay que tener servicio de mantenimiento del generador. Después yo pago agua corriente, el agua no me llega, tengo que hacer un pozo artesiano, tengo que poner bombas, contratar técnicos para que me mantengan las bombas. Y podemos seguir caminando hasta el infinito. En el Chaco, por ejemplo, los miles y miles de kilómetros de ruta que son mantenidos por el sector privado. Hoy estuvo hablando esta mañana en ABC Cardinal el futuro ministro de Hacienda, Benigno López, y cuando se le consultaba cómo van a hacer para controlar los impuestos, porque él habla de tecnología, de que hay que incorporar, digamos, los medios modernos que se tienen para fiscalizar a los diferentes sectores. Y hay una cosa que a mí siempre me deja muchas dudas, por ejemplo, en el impuesto a la renta personal. Yo veo que no hay cruce de información, por ejemplo, entonces se convierte prácticamente en un impuesto a los asalariados. O sea, hoy no tenemos un sistema de conexión entre el registro de la propiedad, registro del automotor, subsecretaría de tributación, municipalidad, donde uno puede ver cualquier hecho que de alguna manera se desajuste un poco la economía de cualquier persona y se puede hacer ese control. O sea, cuando ellos dicen vamos a avanzar sobre la informalidad, ¿ustedes cómo ven eso? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo bien o mal dentro de este trabajo? Bueno, lo que vos mencionás, poniendo en otro ámbito, vamos al tema de seguridad. La base de datos del Poder Judicial no está en línea con la base de datos de la policía.
Vos pedís un antecedente en un lado, te sale una cosa, pedís en otro lado, te sale. Es más, hay gente que se va a pedir tierra en el INDER y trae su antecedente judicial de Itapúa, todavía ha sido en San Pedro, tiene orden de captura y allá sale limpio. Así de ineficiente es la gestión. Entonces vemos un Estado que cada vez pide más plata para gastar y cada vez trabaja peor. Entonces tenemos que sentarnos a ordenar y a volver eficiente ese Estado. ¿Saben por qué les planteo esto? Porque si no, barren sin Sí. fondo. No, y yo planteo esto y lo traía a colación, ¿saben por qué? Porque a mí me da la impresión de que en realidad no hay voluntad de avanzar sobre la informalidad, porque El desorden el organizado. desorden es parte del negocio de la muchachada. O sea, allí es donde vos podés vender soluciones cuando en realidad no podés hacer los controles. Hay mucha gente del propio sector público que se está llevando una gran cantidad de dinero y no van a ser controlados. Entonces es más fácil cargarle al que está allí y uno le pide a la empresa. Hoy ABC, Roberto Sosa entró como contribuyente de renta personal y ABC le comunica al fisco. Pero aquel que está trabajando y operando ilegalmente, ¿cómo lo controlo? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. Esa es una discusión, Roberto, llevado así como el ingeniero llevó a la parte de seguridad en CEPRELAT, por ejemplo, ¿verdad? A mí Boydanich un día me dijo, CEPRELAT es como la policía caminera. Y quise entender el ejemplo. Me dijo, si vos vas por la ruta a Ciudad del Este, ¿a cuánto vas? Y le digo a 140. Y si ves la camioneta de la policía, disminuir la velocidad, sí disminuyo, Leo. Es que funciona, me dice. CEPRELAT es la policía de tránsito del lavado de dinero. Entonces la gente ve la camioneta y disminuye el problema del lavado. Y le digo, sí, porque soy yo, que nunca luego voy a tratar de violar la ley. Y si me excedo de repente, trato de controlarme. Pero si es Rafat el que viene a 140 y ve la camioneta, le pisa a la camioneta. Entonces el sistema no sirve, no funciona. Es como dice el ingeniero Cristaldo. Tenemos un sistema que sirve para controlar a los que nos autocontrolamos nomás luego. ¿Y cómo se logra un sistema más eficiente? Que sea justo, que sea progresivo y que no profundice las desigualdades, como usted dice que va a ocurrir si se hacen estas Yo modificaciones. creo que la primera gran reforma, Paula, que tenemos que hacer es el Poder Judicial. Mientras nosotros tengamos un Poder Judicial que siga gozando del nivel de corrupción que tiene, nadie tiene miedo a la ley. Con el blindaje de los políticos. Con el blindaje de los políticos. Que tiene el control remoto del Poder Judicial. Así mismo. La Entonces, pelea en el Parlamento es quien agarra el control remoto nomás. Sí, y ustedes recordarán, bueno, vos no vas a acordarte, Paula, pero en la época de Stroessner, cuando empezó a venir la transparencia después de Carter, ¿qué hacía Stroessner? Después de someterte a un hábil interrogatorio en identificaciones, te denunciaban lo penal y te metía preso, y un juez era el que se ocupaba de hacer justicia, entre comillas. Y cuando los yanquis preguntaban, ¿y qué está haciendo el presidente? Dicen, no sé, yo, los jueces. Entonces, cuando la impunidad está instalada en el Poder Judicial, la sociedad entra en esa figura de la anomia que hablamos. Por eso yo le decía el otro día al doctor Mendonca, no hay una crisis jurídica, hay una crisis moral en la República. Y la única forma de destruir esta crisis moral es que la sociedad reaccione. Y yo coincido con el ingeniero Cristaldo, va a llegar un momento en que la sociedad no va a tolerar más este nivel de corrupción. ¿Y va a haber un estallido social? Y la gente va a reaccionar. Si es que no arreglamos esto a tiempo, la gente va a reaccionar. Hubo una Justamente, reacción, sí. perdón, Sí, sí, Robert, adelante, hubo Paula. una reacción legal de parte de los contadores, por ejemplo, 230 contadores recurrieron a la Corte para que se pronuncie sobre estas divergencias que hay con la SED, y parece ser que esta modificación del régimen también responde un poquitito a eso, ¿verdad? A darle definitivamente la razón al Estado en esta cuestión. Sí, lo que pasa es que, como hablábamos antes, Paula, la moral no tiene nada que ver con la legal, con los principios legales, sino como una imposición interna. Entonces, cuando el Estado avanza sobre el sector privado, porque no hay un sector intermedio entre el sector privado y el público. Es decir, si el Estado avanza, avanza sobre nosotros. Si nosotros avanzamos, avanzamos sobre el Estado. No hay nada intermedio. Entonces, cuando el Estado avanza sobre el sector privado, violando la tolerancia, el límite de la tolerancia a la gente, va a haber reacción. ¿Cómo se tomó en el campo esta noticia
digamos, rumor trascendido, ¿cómo se llama, Héctor? Con mucha preocupación, y a eso tenés que agregarle que este nuevo gobierno, no sé si está visualizando las nubes en el horizonte. ¿Qué nubes hay, Héctor? El conflicto- Para el sector productivo el hay conflicto- nubarrones, podemos decir. Nubes negras. Nube negra. El conflicto China-Estados Unidos hizo que la soja caiga de $375 la tonelada a menos de $300 la tonelada. En teoría, el premio que era negativo tiene que volverse positivo, pero hoy está menos 40, sigue negativo. Un poco menos, eso quiere decir que el productor va a recibir entre 250 a 260 dólares la tonelada en marzo, abril y mayo del año que viene, si no se arregla el problema entre China y Estados Unidos. Punto 1, entonces, crisis de la guerra comercial. Crisis de la guerra comercial que va a afectar el flujo de caja de del productor, y vamos a estar en un escenario muy similar a la crisis del finales de 2014, inicio de cosecha de 2015, donde se tuvo que refinanciar una deuda de 3.240 millones de dólares. Ojalá no se venga una sequía o una lluvia intensa. No, porque una estamos en un temporada. escenario donde el costo está subiendo, los precios están cayendo, el punto de equilibrio cada vez más alto, y se puede generar una crisis muy fuerte en el campo y en la economía paraguaya, porque un año de mala cosecha es un año económico malo. Entonces hay que prepararse, y en vez de estar visualizando y ver qué medida de mitigación podemos buscar para esto, estamos pensando cargarle más al productor. Yo o a la gente. quiero a la vuelta de la pausa, plantearles lo siguiente, porque acá hay una crítica ácida que se hace normalmente al sector productivo, ganadero, agrícola. Tenemos a representantes de los dos sectores, de que estos sectores generan una parte importante de la economía, de la torta económica, y pagan pocos impuestos. Y eso lo he escuchado decir hasta el común de los mortales que se pasea por la calle, como a gente estudiosa, como el caso del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya CADE, que fue manejada por Dionisio Borda y su equipo, que hizo una serie de estudios y plantea ajustes en estos sectores. Y siempre hay una crítica al sector agropecuario porque no paga lo que tiene que pagar. Quiero dejar esta pregunta picando porque vamos a ir a la pausa, pero antes tenemos otra vez más sobre este sondeo, Paula, ¿verdad? Así mismo, la gente nos sigue contando qué es lo que espera del próximo gobierno. Muy sencillo. Y muchos cambios, principalmente en el tema de educación, seguridad, ¿verdad? Más que nada eso. Y que haga algo mejor, ¿verdad? Pero que continúe con la modernización de nuestro país, ¿verdad? Porque el avance que estamos teniendo es muy bueno. Y ojalá que continúe y mejore el tema de la educación, ¿verdad? Y espero lo mejor, que sea lo mejor. Que se acabe ya lo que está pasando, que demasiado mucha corrupción hay. Ojalá que haga algo bueno ya, que algo que sea mejor para... y fuente de trabajo principalmente. Eso es en primer lugar, por eso es lo que hay muchos jóvenes que se está perdiendo todo. Ya no puedes más salir tranquilo de tu casa, la hora que sea. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo analizando la posible modificación del régimen tributario por parte del nuevo gobierno en compañía de los señores Héctor Cristaldo y Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay. Tenías una pregunta, Robert, respecto a lo que dice el gobierno. Le planteaba a Héctor y a Manuel antes del corte que una de las críticas que siempre se hace es que estos sectores generan mucho dinero, ganan muchos recursos, se dice, y aportan poco a la economía, porque a través del IRAGRO, digamos, respecto a los demás impuestos, representa un porcentaje mínimo. ¿Qué piensan de esto, Héctor? Una gran mentira. ¿Por Y qué? un ¿Por qué estudio es una sesgado y no completo, no sé si con mala fe o porque no conocen o no tienen la visión de la cadena productiva. La cadena comienza en el campo, termina en la mesa del consumidor, por un lado. Y te pongo un ejemplo, Cooperativa Colonia Unida, voy a dar nombre, es una de las cooperativas más importantes del país. ¿Tiene relación con el campo? Sí, todo lo que genera del campo. Está entre los 50 mayores contribuyentes. Pero todo lo que tributa en IRASIS.
Entonces, gran parte de las empresas que están trabajando y prestando, formando parte de la cadena productiva, tributan en IRASI. El productor, el que está en el campo directamente, es el que tributa IRAGRO. Esa es una gran cosa, una gran diferencia que hay que entender, que si no estuviera ese productor, esas compañías que están acompañando todo el proceso dentro de la cadena no tributarían nada, si el productor no genera. Por un lado. Por otro lado, confunden el valor de la exportación con el valor que recibe el productor, y eso no es así. En cada eslabón de la cadena va quedando algo y va generando. En flete tenemos como 500.000 viajes nomás. ¿Cuánto genera eso en IVA, en combustible, en selectivo al consumo? Nosotros tenemos un estudio hecho con las condiciones bajo el régimen del IMAGRO, que era un régimen que se basaba en el tamaño de la tierra para tributar y no en el flujo de caja, ni en la facturación, ni en la renta. En esa época el estudio dio más o menos 600 millones de dólares, cuando Borda, Villasay y eso decían que no pagábamos 35. Así es el grande de la brecha. Entonces hay que ajustar la visión por un lado. Ahora estamos haciendo un nuevo estudio post-IRAGRO, que cambió, y post-IVA agropecuario, que antes no tenía el productor pagado, iba a comprar los insumos, a comprar la maquinaria, pero no pagaba el IVA al vender. Ahora estamos pagando el IVA al vender y estamos recibiendo menos precio que el que recibíamos antes que entre ese impuesto, porque el impuesto lo paga el productor. Doctor Riera, la gestión de aduanas, ¿cómo ven? Aduana es uno de los problemas que tiene el país, ¿verdad? Es decir, las aduanas, justo iba a decir antes del corte, que a este problema de precios y problemas comerciales que señala el ingeniero Cristaldo, tenemos que agregarle la debilidad de las instituciones. Es decir, todo el lío que tuvimos nosotros con el tema de la carne tuvo que ver con debilidad de las instituciones. Es decir, las instituciones no funcionan en este país, y eso obviamente hace que uno tenga costos adicionales, y esos son los costos que yo creo que nuestro Estado no revisa, no evalúa. Esto que dice el ingeniero Cristaldo del IVA en la cadena de valor, ¿cuánto IVA pagan los productores que no se registra como pago del productor, que está en la cadena de valor? Otro de los problemas que tenemos los productores agropecuarios es que si en tu actividad ganadera llegara a haber una actividad comercial, te sacan de IRAGRO y te meten en IRASI. Nosotros mismos, los Riera, fuimos víctimas. Una vez se nos ocurrió poner un tambo y vendíamos queso. Pero queso, una estupidez, vendíamos queso a María Ana y esas cosas. Y nos pusieron en IRASI y hasta ahora no pudimos salir de IRASI. Entonces, nuestro aporte no figura en IRAGRO, figura en IRASI. Y hay mucha gente así, ¿verdad? Yo le escuché decir al doctor Benigno López con respecto al tema de aduanas. A mí me pareció, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me pareció muy interesante lo que ellos van a plantear. Decía Benigno que ellos quieren que, primero, que la aduana dependa legal y orgánicamente del Ministerio de Hacienda. Sí, que ahora no. A mí me parece una buena medida porque hoy no depende. Estaba siendo manejado por una unidad satélite cercana al presidente de la República, y yo creo que eso prostituye de alguna manera el sistema. Y por otra parte, decía él, hay un margen de aproximadamente, sin modificar absolutamente nada y aplicando una buena gestión, se puede aumentar un 20% la recaudación. ¿Qué opinan de eso? De pasar la aduana al poder, digamos, bajo el éxito del ministerio. Así era, y después hicieron la Carta Orgánica y crearon la Dirección Nacional de Aduana y la independizaron. Obviamente con su interés particular en el sistema, ¿verdad? Y la convirtieron en una de las instituciones más apetecibles también, así junto mismo, con las binacionales. Así mismo. Bueno, una pregunta ahí. Sí. ¿Van a seguir liquidando por kilo en Ciudad del Este lo que llega? ¿O por valor? Esa es una realidad, Héctor, porque eso siempre se comenta. O sea, no se paga por las partidas arancelarias, sino viene tanta tonelada y pagan esto. Sí. Entonces, esa es una realidad. ¿Vamos a ser serios? ¿O vamos a seguir regalándole la cancha a la gente que lucra con el Estado a través de la politiquería? Ahora, sí, Paula. Pero ustedes piensan que, porque se lanzó el anuncio de que se estaba conformando un equipo para revisar todo el régimen tributario, y enseguida, luego de la
de la publicación y de las reacciones, el mismo equipo sale a decir que esas modificaciones no son todavía un hecho. ¿Eso significa que no es serio el plan, no es sólido, no tiene fundamentación? Significa que está en la cocina, todavía no se ponen de acuerdo en la receta, pero que alguna torta va a salir, va a salir. Esto interesante, Sí, eso es un buen ejemplo. Pero yo le quiero plantear a Manuel y a Héctor, presupuesto público, porque acá estamos hablando de los ingresos, pero también hay una cuestión que tiene que ver con los gastos, ¿verdad? Que es muy importante. Y, empezamos el programa diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con los gastos? Y realmente yo hasta ahora no escuché ningún planteamiento. ¿Ustedes escucharon algo? Salió del diccionario, como dijo usted. Se borró, ese es el Y diccionario. se olvidaron de la ley de responsabilidad fiscal también. ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué se olvidaron? Y porque obviamente esa era una ley que ponía orden y disciplina en el manejo de las cuentas públicas y no les sirve, no les sirve a su objetivo. Ellos necesitan seguir despilfarrando porque tienen que pagar clientelismo político. Entonces, si no volvemos a la responsabilidad fiscal y tenemos un presupuesto deficitario, tenemos un sobrecosto, por ejemplo, que tampoco nadie estima de control de la política monetaria, en donde para controlar la inflación producida principalmente por el déficit fiscal hay que estar pagando un altísimo costo en letra de regulación monetaria para sacar dinero circulante del medio y de esa manera controlar la inflación. Entonces, yo estoy de acuerdo con la política del Banco Central de apostar a la estabilidad monetaria porque eso estimula la inversión, pero no estoy de acuerdo en que para controlar la política, la estabilidad de la moneda, tengamos que un sobrecosto de política monetaria por culpa de un déficit presupuestario que simplemente se produce por exceso de gasto. Y yendo al presupuesto, es el tema calidad de gasto. Claro. El presupuesto es un gran dibujo, al final se aplica plan financiero, que no es sino la plata que entró este mes se gasta el mes siguiente. O sea, esto para que la gente entienda, el Congreso aprueba un presupuesto 100. El Ministerio de Hacienda después hace un presupuesto y por decreto que es 80, que es lo que dice que realmente se puede ejecutar. Y después usar como indicador la ejecución simplemente para medir la eficiencia de las entidades públicas. Pero no hay sirve. medición de la eficiencia. Yo no sé si se mide por la eso, eficiencia. pero como indicador de eficiencia usan la ejecución. Eso quiere decir que se gastó. No sabemos dónde se fue. Ni el resultado Y de lo bueno, que se hizo. para medir eficiencia tenemos que medir el impacto a través de los resultados de las políticas públicas que queremos implementar, porque si no, es dar la plata y no saben ni si llega, como pasa en agricultura. Exacto, iba a señalar lo de agricultura. Tiene 150 millones de dólares de presupuesto. Nunca se ejecutó o nunca se desembolsó más del 50%. Y el 90% son gastos rígidos. Y todo el resto son proyectos de dinero que viene de YAICA, viene de GTZ, viene de otro lado, y eso no se controla. La Contraloría eventualmente emite algunos informes, pero normalmente cuando ya es tarde, cuando los procesos se acabaron. Con el diario del miércoles, el partido del domingo, no, ni siquiera el del lunes. Estamos hoy con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el doctor Manuel Reguera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay. En breve vamos a ir a un corte, pero antes tenemos más comentarios, más respuestas de la gente. La pregunta que hicimos en la Expo es: ¿qué espera del nuevo gobierno a pocos días de la asunción de Mario Abdo Benítez? Yo soy brasilero y bueno, espero que haga un buen gobierno para todos los paraguayos y esperamos que sea hermano de Brasil también como presidente y que cuide a la gente. Y esperamos que haga algo por el país, o sea, que mejore un poco, por ejemplo, la educación, que la educación, por ejemplo, está muy mal ahora en Paraguay. Que progrese más el país, que continúe así el progreso. La parte del Ministerio de Justicia y en la parte de educación. Y por lo menos que nos dé mucho trabajo, ayuda al país, a lo que más necesita, todas esas cosas. Yo esperaría de que por lo menos haga lo que hizo Cartes. No soy ni cartista, no soy político, pero por lo menos lo que pudo hacer Cartes. Y están desmeritando más o menos lo que hizo. Y hizo mucho este señor.
Espero que por lo menos pueda hacer eso, pero no creo que pueda tener gobernabilidad. Educación y obras viales. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo en compañía del doctor Manuel Riera, vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay, y del ingeniero Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción, hablando sobre la posibilidad de un impuestazo, Robert, y de temas varios, ¿verdad? Esa palabra, ese término no gusta, el tema del impuestazo. Yo creo Acá que la palabra impuesto ya no gusta, No, y acá menos yo lo impuestazo. escuché decir al doctor López decir, lo que se va a buscar es un equilibrio de impuestos. No, el impuestazo que tiene que aplicar no le gusta, nadie quiere ser el recaudador del rey. Acordate que esa exageración de impuestos llevó a la Revolución Francesa en su momento. Yo en esta parte final del programa me gustaría preguntarle al doctor Riera y al ingeniero Cristaldo, ¿cómo están viendo las designaciones? Este gabinete que está montando el futuro presidente de la República, ¿cae bien al sector privado, en el sector productivo? Denis Lichi es el futuro ministro de Agricultura, ¿llena, satisface al sector productivo? Yo creo que el silencio es bastante elocuente, ¿no? Nicanor Duarte Frutos en Yacyretá, por ejemplo. Bueno, yo les voy a decir, es potestad del presidente elegir su equipo. Por los resultados vamos a poder evaluar en corto tiempo. ¿La expectativa es buena, regular o baja expectativa? Siempre cuando hay un arranque de gobierno, siempre hay una expectativa de que las cosas mejoren. Vamos a ver en la cancha y vamos a ver cómo se plantean, porque hasta ahora no se escuchó ningún plan, ningún programa, entonces sería muy prejuicioso solamente por los nombres decir esto ya va mal o esto ya va bien. Queremos escuchar los planteamientos. Sí, preocupa ya el tema impuestazo, es una señal de alerta y no hablamos del gasto. En el tema del sector, bueno, vamos a ver qué plantea, si va a seguir Tiene 3 desafíos el ministro nuevo desde nuestro punto de vista como Unión de Gremios. Uno es recuperar el rol real del Ministerio de Agricultura, que sea un Ministerio de la Producción o no un Ministerio de Asistencia Social que se pasa haciendo regalitos y piñata y el ministro es un Papá Noel que regala cosas. Ese ministerio no le sirve a la gente en el campo y tiene que empezar a enfocarse en el otro rol. Doctor Riera. Yo el otro día confesé mi gusto porque los ministros sean políticos. Es decir, yo soy un convencido de que los ministros tienen que administrar realidades, envidias, resentimientos, frustraciones, articular soluciones. Pero eso no quiere decir que no tenga razón el ingeniero Cristaldo. Es decir, el Ministerio de Agricultura tiene que volver a ser un Ministerio de la Producción, tiene que enfocarse principalmente en los pequeños productores, los grandes productores de alguna manera se autoabastecen, pero tiene que terminar con la teoría de la producción campesina con la asada, tenemos que entrar en el principio de la cooperativa, tenemos que ver la forma de mecanizar el campo, no importa el tamaño del predio del productor, pero tenemos que encontrar una manera de hacer producción moderna en donde la rentabilidad del valor de la tierra vuelva a su propietario, porque hoy en día la hectárea vale muchísimo dinero, no podemos seguir produciendo lo que producimos como producían nuestros abuelos. Ahora, una cosa es la designación de políticos en las instituciones y otra la designación de escombros. Sí, estoy de acuerdo, coincido contigo, ¿verdad? La palabra hombres escombros que acuñó Monseñor Rolón, ¿verdad? Es fantástica para definir algunos hombres escombros. Además, yo creo que habría que apostar en este momento a gente que tenga una visión diferente del país. Es decir, a alguien que piense que hay que apostar al conocimiento, por ejemplo, no más al clientelismo político. Tenemos que encontrar la manera de que la gente se dé cuenta que si no apostamos al conocimiento no vamos a insertarnos en un mundo tan competitivo como este. Y para para resolver el problema de las diferencias, el otro día leíamos algo que escribió mi hijo que vale la pena tener en cuenta. El problema no está en que una persona pueda comprar un auto más caro o un auto más barato. El problema está en que la gente menos favorecida pueda mandar sus hijos a lugares de estudio donde tengan la misma oportunidad que las de aquellos que pueden pagar colegios privados.
Y esto no es una utopía, porque acuérdense que los hombres más grandes de este país salieron del Colegio Nacional de la capital cuando la educación pública era el Colegio Nacional de la capital y era la mejor educación pública del país. Es decir, la mejor gente de la Argentina salió de la escuela pública del sistema de Sarmiento. Entonces, a eso tenemos que aspirar, a crear la posibilidad de que tengamos el mismo orgullo de ir a una escuela pública donde se aprende lo mismo que una escuela privada, o viajar en un auto con aire acondicionado o un sistema de transporte público con aire acondicionado que le dé dignidad a la gente. Una cosa que para mí por lo menos me parece preocupante, una crisis política que se dio en el tema de los juramentos de Nicanor, Horacio Cartes. Yo no sé, eso como que estableció una serie de divisiones que a mí me parece que se van a ir profundizando a medida que transcurra el tiempo, que es un poco el temor que se tiene, ¿no? Que hay una división profunda del Partido Liberal que hace rato se nota, eso no hace falta ser muy entendido en materia política. Ahora vemos una división profunda en el Partido Colorado. ¿De qué manera esto puede afectar, digamos, a los objetivos? Yo hablo de la cuestión económica fundamentalmente. Y si los conflictos, la conflictividad política se profundiza, eso genera incertidumbre, y la incertidumbre desacelera la economía, así de sencillo. O sea, ¿tiene efecto directo sobre el sector productivo? Directo, sí. Ahora, en qué medida y en qué velocidad es difícil, depende de las circunstancias. Y tenemos factores externos negativos, como ya te mostré también, de la incidencia de precios. No es el mejor momento para pelearnos. No es el mejor momento, al contrario, tendríamos que encarar juntos las soluciones de la problemática. El otro ministerio que perdió su rol es el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, hasta ahora no sabemos quién va a ser el ministro. Y se fue degradando. Ahí estuvo una persona más de 15 años. Y de ese ministerio salió un presidente de la República y una candidata a presidente de la República. Se politizó, se convirtió en operadores para poder catapultarse en la política y nos descuidamos de su rol esencial, que era la educación, y se fue cayendo. Si hubiera que pedirle algo al presidente de la República, supongamos que está viendo el programa y hay que pedirle algo, ¿qué le pediría, doctor Riera? Yo le pediría que trabaje con el sector privado. El sector privado no es el enemigo del sector público. El otro día me recordaban que cuando Stroessner empezó a corregir el país al comienzo de su gobierno, lo que hizo es un Consejo de Estado, y ese Consejo de Estado estaba presidido por Mandelburger, que era un gran economista, y tenía en el Consejo de Estado, tenía gente del sector privado que ayudaba a pisar tierra al sector público, porque el sector público vive un microclima, tiene sus propias angustias y necesidades, y necesita al sector privado, que es en definitiva el que genera riqueza. Héctor. Yo le pediría que dé señales claras de hacia dónde vamos como país. No estemos perdiendo tiempo en pelea, porque hasta ahora toda esta pelea, esta crispación, lo único que genera incertidumbre, y no tenemos un mensaje claro de hacia dónde y cómo vamos a ir en los próximos años. Bueno, agradecemos la visita del doctor Manuel Riera, vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay, y del ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Paula, tenemos que despedirnos, ¿no? Así es, tenemos que despedirnos para encontrarnos la próxima semana, jueves a las 21 horas, con los temas económicos de la semana. Hasta el jueves. ¿Vos te acordás que los asesores de